Mi novia quiere que pague sus vacaciones para descubrirse a sí misma y a otro hombre, pero lo único que descubre es que no tiene dónde vivir cuando regresa a la ciudad. Hace unas horas volví a casa tras un largo vuelo desde el Caribe. He tenido tiempo para pensar en lo que ocurrió, y aunque ya sé cómo me siento respecto a todo, quiero la opinión de personas que no estén involucradas, que no me conozcan a mí ni a ella, para saber si tengo razón o si realmente soy el malo aquí. Llevo saliendo con mi novia, bueno, exnovia, supongo, desde hace 3 años. Nos conocimos en la universidad. De hecho, nuestras vidas empezaron a alinearse bastante después de graduarnos. Ambos conseguimos trabajos relativamente rápido, pero como yo empecé a trabajar antes, mi carrera despegó un poco antes que la suya, lo que nos permitió dar un paso más en nuestra relación, mudarnos juntos. Hace un año, alquilamos un apartamento en la ciudad, nada extravagante, pero cómodo y perfecto para 2 personas que están construyendo su futuro juntas. Hasta hace unas semanas, todo parecía ir bien. Como cualquier pareja, teníamos nuestras diferencias, pero siempre hablábamos y lo resolvíamos. Al menos eso pensé. Este último año ha sido estresante para ambos. Entre el trabajo, las responsabilidades de vivir juntos, y el hecho de que aún estamos ajustándonos a la vida de adultos fuera del entorno universitario, decidimos que sería buena idea tomarnos unas vacaciones. Un descanso de todo, solo nosotros dos, en un lugar paradisíaco. La idea era despejar nuestras mentes, relajarnos y disfrutar de la compañía del otro. Como mencioné antes, he estado ganando más que ella durante este tiempo, así que decidí cubrir los costos del viaje. Me aseguré de que todo estuviera perfecto para que pudiéramos disfrutar sin preocupaciones. Pagué los vuelos, el hotel, las actividades, las comidas, todo. No me importaba en ese momento, porque para mí lo importante era que ella disfrutara tanto como yo. Después de todo, esto iba a ser algo especial para los dos. El viaje fue increíble durante los primeros días. Nos relajamos en la playa, hicimos tours, fuimos a restaurantes, todo parecía como de ensueño. Pero entonces, la noche antes de que tuviéramos que regresar a casa, ella me dice algo completamente inesperado. Me soltó que necesitaba quedarse más tiempo. Dijo que necesitaba espacio para pensar en nuestra relación y descubrir qué quería para su vida. Me explicó que no estaba segura de hacia dónde iba nuestra relación, y que este viaje le había hecho reflexionar sobre muchas cosas. Me dijo que sentía que necesitaba estar sola por un tiempo, pero que confiara en que, una vez que regresara, todo estaría bien entre nosotros. Que solo necesitaba tiempo. En ese momento me quedé helado. Estábamos en un paraíso, habíamos disfrutado de las vacaciones sin ningún problema, o eso creía yo, y de repente me suelta esto. No sabía cómo reaccionar al principio, porque su petición me sonaba a una especie de despedida encubierta. Lo peor vino cuando, tras contarme todo eso, me pidió que pagara por su estadía extra y por el vuelo de regreso cuando decidiera que era el momento de volver. Aseguró que necesitaba este tiempo para pensar y que esperaba que yo la apoyara en este proceso. ¿En serio? ¿Quién hace eso? En ese momento me indigné. Ya había pagado todo el viaje, absolutamente todo, y ahora me pedía más. Quería extender su estadía, en un hotel caro, en un país extranjero, y además que yo pagara el vuelo de vuelta cuando le pareciera conveniente regresar. Me costaba entender por qué me estaba pidiendo algo así, especialmente cuando lo único que quería era alejarse de mí para pensar. Se sentía como si estuviera intentando aprovecharse de mí un poco más, antes de dejarme de manera definitiva. Le dije que no, que si quería quedarse más tiempo, podía hacerlo, pero que ella tendría que cubrir esos gastos por su cuenta. Que ya había pagado por nuestras vacaciones y que no tenía intención de gastar más dinero en algo que, para mí, parecía una especie de fiesta de despedida de la relación, aunque sin que yo fuera invitado, o más bien, que me hayan echado antes de tiempo. La conversación se puso bastante tensa después de eso. Ella me dijo que estaba siendo materialista, que un buen novio la apoyaría en sus decisiones y que mi negativa era una señal de que no me importaba lo suficiente. Según ella, si realmente la quería, no me importaría gastar un poco más para que pudiera quedarse y tener ese tiempo que tanto necesitaba. Intenté mantener la calma, pero estaba muy molesto. Le dije que ya había pagado más que suficiente, y que si lo que quería era descubrirse a sí misma o lo que sea, no necesitaba estar en el Caribe para hacerlo. Le ofrecí regresar juntos, y que si necesitaba tiempo para pensar, podría hacerlo en nuestra ciudad. No veía la necesidad de prolongar este viaje solo para que ella pudiera reflexionar. Pero no, insistió en que quedarse allí era crucial para su proceso. No lo entendía. O mejor dicho, sí lo entendía, pero no quería aceptarlo. Estaba claro que ella estaba buscando una salida de la relación, y además quería que yo financiara esa salida. Esa noche nos fuimos a dormir sin resolver nada. Yo estaba agotado emocionalmente. Me desperté temprano para ir al aeropuerto y regresar a casa. Cuando me levanté, ella ya estaba despierta, sentada en la cama, pero no hablamos. Sabía que, pasara lo que pasara, no cambiaría de opinión. Hice mi maleta en silencio y simplemente salí del cuarto sin despedirme. Tenía claro que esto no iba a terminar bien, y no tenía sentido seguir discutiendo. Tomé un taxi hacia el aeropuerto y traté de despejarme, aunque me sentía traicionado. Ya en el aeropuerto, mientras esperaba para abordar, recibí una llamada suya. Al principio no quería contestar, pero lo hice. Gritaba al otro lado de la línea, enfurecida. Me decía que como había podido irme sin pagar por la habitación extra y que el personal del hotel la estaba echando porque ya no tenía una reserva paga. La situación era bastante simple, la reserva terminaba ese día, y ella no tenía dinero para cubrir los días adicionales que quería quedarse. Me acusaba de ser un mal novio, de haberla abandonado en otro país, de ser egoísta y cruel por no ayudarla cuando más lo necesitaba. Le dije que ella ya sabía mis términos desde la noche anterior, que no iba a pagar por su estancia extendida, y que si quería quedarse, tenía que cubrir esos costos ella misma. Ella me respondió con más gritos, diciéndome que era una terrible persona por dejar a su novia sin las cosas básicas.
Me acusaba de obligarla a regresar conmigo porque, al no pagar la habitación, no tenía más remedio que dejar el hotel y correr al aeropuerto, para tomar el vuelo que teníamos programado juntos. Lo más absurdo de todo esto es que sabía que su tarjeta de crédito ya estaba al límite, lo habíamos discutido antes. Pero aún así, ella decidió presionarme para que le pagara esos días extras, a pesar de saber que no tenía con qué cubrirlos por su cuenta. ¿Realmente pensaba que la dejaría seguir manipulando la situación? Yo le había dejado claro que si quería quedarse, tendría que encontrar una forma de pagar por ello. Podía haber vuelto conmigo, y en nuestra ciudad habría tenido todo el tiempo del mundo para pensar en lo que quisiera. Pero no, optó por este camino. Finalmente, le dije que lo que hiciera a partir de ahora era cosa suya. Yo ya estaba en el aeropuerto y no pensaba mover un dedo más para ayudarla. Colgué el teléfono después de eso, a pesar de que seguía gritándome. Me subí al avión y volví a casa. Ahora que estoy de vuelta, después de un largo y agotador día, estoy aquí preguntándome si actué mal. Ella me hizo sentir como si fuera el villano de esta historia, pero sigo pensando que lo que me pidió fue completamente irracional. Quiero saber si otros creen que fui demasiado duro o si hice lo correcto al poner límites claros. Entonces, ¿soy el malo por haber dejado a mi novia sola en otro país, después de que intentara alargar sus vacaciones a costa mía? ¿Realmente hice algo mal, o estaba simplemente protegiéndome de ser explotado? Actualización 1. Una semana después de mi publicación original, aquí estoy de vuelta. No pensé que volvería a escribir sobre esto, pero después de leer tantos comentarios y recibir tanto apoyo, me di cuenta de que le debía una actualización a todas las personas que se tomaron el tiempo de leer mi historia y responder. En primer lugar, quiero agradecerles a todos. Honestamente, me ayudó mucho saber que la mayoría de ustedes coincidía en que no fui el malo en toda esta situación, y que hice más que suficiente. Es reconfortante cuando personas imparciales ven las cosas de manera similar a como las ves tú, especialmente cuando, por un momento, llegué a dudar de mi propia postura. Pero bueno, aquí va la actualización, y créanme, las cosas han tomado un giro que ni yo esperaba. Lo primero que sucedió tras mi regreso a casa fue algo que nunca anticipé, recibí una llamada de los padres de mi exnovia. Fue al día siguiente de que volví de nuestras vacaciones. Para ser sincero, cuando vi el número de mi suegra en la pantalla, me preparé mentalmente, para que me gritara o me dijera algo terrible por dejar a su hija sola en otro país. Pero en lugar de eso, la conversación fue completamente diferente. De hecho, fue sorprendente. La que hablaba era mi suegra, aunque sabía que su esposo estaba con ella, porque se escuchaba en el fondo. Al principio, fue algo formal, casi como si estuvieran caminando sobre huevos. Me dijeron que querían hablar conmigo sobre lo que había pasado, y aunque esperaba que me recriminaran, lo que sucedió fue lo opuesto. Mi suegra empezó disculpándose. Me dijo que sentía mucho lo que había hecho su hija y que estaban avergonzados de su comportamiento. Que ellos la habían criado para ser alguien que trabajara duro y que no dependiera de los demás, y mucho menos para tratar de aprovecharse de la gente de esa manera. Hasta ese momento, yo solo sabía lo que mi ex me había dicho, que quería quedarse en el Caribe para descubrirse y pensar en la relación. Pero según me contaron sus padres, la historia era muy diferente. Resulta que, apenas yo me fui, mi ex llamó a sus padres para pedirles dinero. Quería que le enviaran suficiente dinero para quedarse más tiempo, y que le compraran un boleto de regreso cuando decidiera volver. Esto ya me pareció bastante mal, pero lo que me contaron después fue aún peor. Obviamente, sus padres, que no son ingenuos, le preguntaron por qué necesitaba dinero y qué había pasado. Al principio, ella intentó mentirles. Les dijo que habíamos tenido una discusión tonta y que yo, siendo infantil, me había ido dejándola sola como castigo. Por supuesto, sus padres no se lo tragaron del todo, porque ya me conocían bien y sabían que no era del tipo de persona que haría algo así. Así que empezaron a hacerle más preguntas. La historia que les contó fue una mezcla de verdades a medias y mentiras evidentes. Les dijo que habíamos discutido porque yo no la entendía, y que se sentía atrapada en la relación, que necesitaba tiempo para pensar. Según ella, yo me había negado a entender sus necesidades, y en lugar de apoyarla, me había marchado para forzarla a regresar conmigo. Por supuesto, esta versión no convenció a sus padres, así que la siguieron presionando. Lo que finalmente confesó los dejó tan perplejos como a mí. Mi ex les contó que en realidad había conocido a alguien más durante el viaje. Sí, leyeron bien, mientras yo estaba pagando por todo para que ella pudiera relajarse, se había cruzado con otro hombre. Según lo que me dijeron sus padres, la excusa de mi ex fue que conocer a este hombre la había hecho dudar de nuestra relación. Aparentemente, él le hacía sentir cosas que ya no sentía conmigo, y quería explorar esos sentimientos antes de decidir si volver conmigo o no. Por supuesto, no tenía dinero propio para quedarse y explorar nada, así que su brillante plan era hacer que yo pagara por esos días adicionales, mientras ella averiguaba si quería estar conmigo o con este nuevo tipo. Eso fue lo que finalmente le confesó a su madre. No sabría decir en qué momento exactamente conoció a este tipo, pero durante el viaje hubo un par de días en los que decidimos hacer actividades por separado, algo que me parecía completamente normal en unas vacaciones. Yo quería bucear y ella quería hacer una excursión por la selva. No pensé que fuera necesario estar todo el día con ella. Después de todo, confiaba en mi novia. O al menos, lo hacía hasta entonces. No pensaba que tenía que estar las 24 horas al lado de ella o si no me engañaría. Lo que más me enfureció fue darme cuenta de que todo su discurso sobre descubrirse a sí misma era simplemente una manera de disfrazar sus intenciones. Básicamente, quería que yo financiara su aventura romántica con otro tipo. No sé cómo describir la mezcla de rabia y humillación que sentí al enterarme de todo esto. Mis suegros me pidieron disculpas una y otra vez. Dijeron que nunca imaginaron que su hija haría algo así, y que estaban profundamente avergonzados de su comportamiento. Me contaron que, al principio, cuando les habló del viaje, mi ex estaba emocionada por la posibilidad de que yo le pidiera matrimonio pronto. Y aquí estaba yo, escuchando cómo había conocido a otro tipo en medio de todo eso y estaba considerando cambiarme por él.
Después de la llamada con ellos, me sentí agradecido de que me hubieran contado la verdad. Quizás, si no lo hubieran hecho, podría haber sido lo suficientemente ingenuo, como para aceptar sus excusas si hubiera regresado diciendo que había reflexionado. Pero ahora que sabía toda la historia, no había vuelta atrás. Bueno, después de que me contaran esto, pensé que sería el final de todo, pero no. Mi ex regresó al país unos días después. Lo sé porque, en lugar de ir a casa de sus padres, quienes ya le habían dicho que no la aceptarían de vuelta, se presentó directamente en nuestro apartamento. Llegó mientras yo estaba en el trabajo. Entró como si nada hubiera pasado, desempacó sus cosas y se instaló en el sofá para ver televisión como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a casa esa tarde, me recibió con una sonrisa y me saludó como si todo estuviera bien. Me dijo algo como: hola, ¿cómo estuvo tu día? Yo volví al mediodía, pensé en descansar un poco antes de salir a comprar algo para cenar. Era como si los últimos días no hubieran existido, como si nada hubiera pasado. Ahí estaba, sentada en nuestro sofá, actuando como si todo estuviera bien entre nosotros. Le pregunté qué estaba haciendo allí, después de todo lo que había pasado. Entonces, fue cuando me respondió con total tranquilidad: no seas tonto, ya regresé del viaje y este es mi apartamento también, ¿dónde más iba a ir? Fue ahí cuando perdí la calma. Le dije que dejara de jugar conmigo, que sabía todo. Sus padres me habían contado lo que había pasado y lo que planeaba hacer. Al principio, fingió no saber de qué estaba hablando, lo que solo me enfureció más. No podía creer que, después de todo, seguía tratando de mentirme. Le dije que ya era la segunda vez que me mentía en la cara en una semana, y que lo había hecho en 2 países diferentes, en 2 jurisdicciones diferentes. Después de insistir un poco más, trató de excusarse, diciendo que no había pasado nada con ese tipo y que, al final, no se quedó con él, que había regresado y todo estaba bien. Pero para mí, el daño ya estaba hecho. Le dije que, aunque tal vez no había ocurrido nada, el simple hecho de que hubiera planeado usar mi dinero, para descubrirse con otro hombre, era razón suficiente para que yo no pudiera seguir con ella. Que si estaba buscando claridad, aquí la tenía, ya no estábamos juntos. Le dije también que tenía que buscar un nuevo apartamento, o si lo prefería, que yo podía quitar mi nombre del contrato y que ella se quedara con el lugar. Me daba igual, pero no podíamos seguir viviendo juntos. Por supuesto, empezó a decir que era injusto, que no había hecho nada malo, que al final no había estado con nadie. Pero para mí, eso no cambiaba las cosas. Si no había hecho nada, no era porque hubiera cambiado de opinión o porque hubiera decidido valorarme como su novio, sino porque nadie pagó por su semana de lujuria. La intención estaba ahí, y eso era suficiente. Luego, cuando vio que no iba a ceder, intentó apelar a mi compasión. Me dijo que no tenía a dónde ir, que sus padres no la aceptarían de vuelta y que, básicamente, estaba en la calle. Yo le respondí que eso ya no era problema mío, así que tomé algunas cosas y me fui. Pienso quitar mi nombre del contrato, porque no quiero pelear por ese apartamento, además de que prefiero comenzar en un lugar nuevo. Que mi ex se encargue de pagarlo. Actualización 2. Esto será breve porque no hay mucho más que decir, pero quería compartir una última actualización con quienes han estado siguiendo la situación. Hace poco quité oficialmente mi nombre del contrato de alquiler del apartamento que compartía con mi ex, y como era de esperar, no tardó en contactarme. Recibí una llamada suya esta mañana, y fue la primera vez que me contactó desde que me fui del apartamento. Curiosamente, solo ha querido hablarme ahora que está a punto de vencerse el alquiler. Ni una llamada o mensaje después de lo que pasó, pero claro, cuando hay dinero de por medio, ahí sí quiere hablar. No es que quisiera hablar con ella, pero está claro que es lo que busca de mí. Al principio intentó empezar la conversación de manera amistosa, diciendo que deberíamos sentarnos y discutir lo sucedido, como si de repente quisiera solucionar algo. Pero era evidente que solo quería sacarme dinero. Le respondí que no había nada que hablar, que todo estaba claro desde hace tiempo. Ahí fue cuando dejó de ser amigable y pasó al siguiente nivel de su lista de peticiones. Me pidió, casi exigiéndolo, que pagara al menos un par de meses de alquiler. Hasta que pueda encontrar la forma de cubrirlo, dijo. No me hizo falta pensar mucho para entender lo que realmente quería, más tiempo para ver si podía descubrirse, es decir, conocer a alguien que se hiciera cargo de sus problemas financieros. Así que obviamente le dije que no. No pienso financiar ni un solo día más de su vida, ni su autodescubrimiento, ni ninguna tontería. Creo que tenía más cosas que pedirme si esas propuestas fallaban, pero no le di tiempo a terminar. Le corté la llamada antes de que pudiera seguir, y bloqueé su número en ese mismo momento. Honestamente, no sé por qué no lo hice antes. En cuanto a mí, he estado quedándome en casa de un amigo mientras busco un nuevo lugar donde vivir. Ha sido un poco caótico, pero ya estoy avanzando en ese proceso y espero poder mudarme pronto. Actualización 3. Bueno, oficialmente ahora tengo mi propio apartamento, y también puedo decir oficialmente que mi ex no tiene dónde vivir. No es que esté durmiendo bajo un puente como un troll o algo así, pero ya no está en el apartamento que solíamos compartir. Por lo que he escuchado, se está quedando con una amiga, ya que, como dijeron sus padres, no la aceptaron de vuelta en su casa. Nuestro apartamento anterior era caro, lo suficientemente caro como para que mantenerlo entre dos fuera factible, pero para una sola persona resultaba imposible. Como ya no tiene mi parte del alquiler para cubrir los gastos, ha tenido que buscar dónde quedarse, y parece que su amiga le ha abierto las puertas por ahora. Curiosamente, en lugar de llamarme directamente, mi ex ha estado usando a esta amiga para intentar contactarme. Hace unos días, recibí una llamada de ella en un intento bastante transparente de hacerme cambiar de opinión sobre la relación. Intentó decirme que debía darle otra oportunidad y que valía la pena intentarlo de nuevo. Era evidente que estaba repitiendo los mismos argumentos que mi ex usó en su momento, los mismos que no funcionaron entonces, y mucho menos ahora. Le respondí de manera educada, lo cual fue difícil, que no había absolutamente ninguna posibilidad de que volviera con ella, y que además ya había asegurado un nuevo apartamento, así que no estaba en una situación donde necesitara volver a ese lugar.
Lo más incómodo de todo esto es que, a pesar de la distancia que he tratado de poner entre mi ex y yo, todavía tengo una relación cordial con sus padres. He hablado varias veces con mis ex-suegros, y lo que me han contado vale la pena contarlo aquí. Mi ex ha intentado obtener su perdón, y al principio fue algo moderada en su enfoque, pidiéndoles otra oportunidad para regresar a casa, pero ellos han sido firmes en que no pueden aceptarla de vuelta. No voy a negar que mis ex-suegros son un poco conservadores en sus puntos de vista, y su rechazo tiene mucho que ver con sus principios morales, pero en este caso no puedo decir que no los entienda. Al final del día, lo que mi ex hizo, o más bien intentó hacer, es algo que ellos no pueden simplemente perdonar, ni siquiera siendo su propia hija. Me han contado que intentaron explicarle que su comportamiento no solo los avergonzó, sino que también los decepcionó profundamente. En su visión, el hecho de que ella tratara de manipular y traicionar a alguien de esa manera era imperdonable. No soy tan rígido como ellos en cuanto a valores tradicionales, pero honestamente creo que están haciendo lo correcto. Nadie debería perdonar algo así solo porque la persona que lo hizo es de su familia. Sin embargo, les he dicho que si en algún momento cambian de opinión y deciden darle otra oportunidad, es cosa de ellos. No me corresponde juzgar cómo manejan su relación con su hija. Ya han hecho más que suficiente por mí, y no me deben absolutamente nada. De todas formas, la historia no termina ahí. Mi ex, al verse rechazada, no reaccionó de la mejor manera. Me contaron que fue directamente a su casa y comenzó a armar un escándalo en el jardín delantero, cuando le dijeron que no había lugar para ella. Según ellos, llegó a gritarles cosas horribles, como que eran unos viejos inútiles, y que el museo estaba buscando nuevos fósiles y ellos eran perfectos candidatos. Honestamente, no puedo imaginar a alguien diciendo eso de sus propios padres, pero aparentemente eso es lo que ocurrió. Lo peor fue lo que dijo después. En un arrebato de frustración, les gritó que ya estaban demasiado viejos para amarse entre ellos, y que no podían entender cómo funcionaba el amor en estos tiempos. Les dijo que, si no lo recordaban, probablemente era porque eran demasiado mayores y pasó mucho tiempo, o su memoria ya no funcionaba bien. Mis ex-suegros me contaron que esas palabras los hirieron profundamente, y creo que ahí fue donde se rompió por completo cualquier posibilidad de reconciliación entre ellos. Aún así, me sorprende la magnitud de lo que sucedió y lo rápido que todo se desmoronó para mi ex. Supongo que, en algún nivel, esperaba que se diera cuenta de lo mal que actuó y tratara de reconstruir su vida de una manera diferente, pero parece que no está lista para enfrentar la realidad. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde la última vez que escribí aquí. Esta vez, la actualización es más corta, pero igualmente sorprendente. Resulta que ahora mi ex ya no tiene ni siquiera el lugar de su amiga donde quedarse. Y antes de que alguien pregunte dónde está viviendo ahora, les voy a ahorrar el tiempo, no tengo idea, ni quiero saberlo. No voy a abrir esa puerta, y la verdad es que prefiero mantenerme lo más alejado posible de ese desastre. ¿Cómo me enteré de todo esto? Bueno, recibí una llamada de su amiga, la misma que la había estado alojando después de que la echaran del apartamento que compartíamos. Resulta que la llamada no era para pedirme nada sobre mi ex, sino para intentar ligar conmigo. Sí, lo sé, suena extraño, pero déjenme explicarles lo que ella misma me contó. Al parecer, mi ex no pudo resistir la tentación de arruinar lo poco que le quedaba. Según su amiga, el problema surgió cuando mi ex empezó a coquetear con el novio de esta chica, quien, dicho sea de paso, tiene su propio apartamento. Al principio, parece que mi ex se estaba acercando a él con la intención de ganarse un nuevo lugar donde quedarse, pero la cosa fue más allá. Mi ex no solo coqueteaba con él, sino que el novio de su amiga acabó aceptando sus avances, y así fue como se descubrió todo el asunto. Una vez que la amiga se enteró de lo que estaba ocurriendo, se desató el caos. El novio de la amiga, en un intento desesperado de salvar su relación, le confesó todo y quiso cortar cualquier tipo de contacto con mi ex para arreglar las cosas. No sé exactamente qué fue lo que discutieron, pero lo único claro es que la amiga no solo echó a mi ex de su vida, sino también de su apartamento. Así que ahora mi ex está sin nada y sin ningún sitio donde quedarse, al menos que yo sepa. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más surrealista. Después de contarme todo esto, la amiga de mi ex, por algún motivo, decidió que la mejor manera de vengarse de ella era intentar ligar conmigo. Me hizo una especie de propuesta para salir juntos, como si con eso pudiera darle una especie de golpe final a mi ex. Admito que fue tentador, no por lo que estaba ofreciendo, sino porque la idea de darle a mi ex una cucharada de su propia medicina me hizo reír por dentro. Pero rápidamente me di cuenta de que no era lo correcto. La verdad es que no quiero estar cerca de nadie del círculo de amigos o ex amigos de mi ex. Son igual de tóxicos que ella, y lo último que necesito es más drama en mi vida. Le agradecí a su amiga por la información y corté la llamada de manera educada. Desde entonces, no he vuelto a saber de ninguna de las dos, ni de su amiga ni de mi ex, y espero que así siga. Lo que está claro es que, aunque mi ex sigue buscando aprovecharse de los demás para salir adelante, ya no es mi problema. Así que, para quienes han seguido esta historia, este es probablemente el cierre.